Muchísimas gracias a todos por seguir acompañándonos y a los que nos están escuchando también a través de las redes, en online. Y buenos días y bienvenidos a mis compañeros de mesa. Yo soy Jesús González Nieto, soy el director gerente de BM Growth, de la Bolsa de las Pymes, y me acompañan Diego Cabezudo, que es el consejero delegado CEO de Gigas Hosting, una de las compañías cotizadas en el BM Growth ya desde hace unos cuantos años, del 2015. Alfonso de León, que también es CEO de Axon Partners. Alfonso le hemos invitado porque además tiene dos gorros, ¿no? En una de las entidades de Venture Capital y Private Equity y consultoría también, ¿no? Más activas, ¿no? En los mercados, pero es que además también es una compañía recientemente, ¿no? Desde el mes de julio, cotizada también en el BM Growth. O sea que, Alfonso, muchísimas gracias. Y naturalmente a mi amigo Elías Rodríguez Viña, que es el director general de Renta 4 Corporate, dentro de Renta 4, que hacéis muchas cosas, pues justo el apartado que se dedica más a eso, M&A y concretamente al BM Growth en su papel de asesor registrado, que es una de las figuras un poquito características, ¿no?, de este tipo de mercados, una especie de tutor, ¿no?, de las compañías que las miden y las acompañan y nos ayudan a revisar su actuación. Bueno, yo voy a deciros solamente, pues no quiero repetirme con Beatriz Alonso, que ya nos ha dado algunas cifras, ¿no?, pero yo voy a deciros solamente que llevamos 14 años en BME intentando lanzar un sistema que permita negociar acciones de empresas pequeñas, pequeñas en términos bursátiles al menos, ¿no?, de pymes cotizadas que además, claro que sí, lo hemos visto en las otras mesas y lo vamos a ver hoy también, vienen para muchas cosas, vienen para financiarse, pero vienen para tener más visibilidad, más notoriedad, para retener, para muchas cosas. Ahora lo veremos. Tenemos en este ámbito temporal, han pasado por aquí más de 170 compañías, ahora hay 132, si no me equivoco, y se han levantado, por cierto, más de 5.600 millones de euros en ampliaciones de capital para estas compañías, ¿vale? Sin ir más lejos, el año pasado ha habido casi 84, si no me equivoco, ampliaciones de capital y más de 850 millones. O sea que financiación hay para proyectos interesantes. Este es un primer mensaje que yo creo que hay que quedarse con él. Y nos ha parecido que era importantísimo romper mitos, los de la bolsa solo para las empresas muy grandes, para las del IBEX 35, era importantísimo romper esos mitos y ayudar, acompañar desde cero a las compañías para que se lanzaran al mercado. Y digo desde cero porque además del mercado, ya desde hace casi 5 años hemos lanzado una iniciativa que llamamos Entorno Premercado, que como su nombre indica, se trata de ayudar a que las compañías puedan prepararse mejor, acelerar su proceso de incorporación, fortalecerse, ser más sostenibles en términos también de transparencia, entrenarles en definitiva para que puedan acercarse más rápido a los mercados de valores. Yo creo que con esto damos un poco el compromiso que tenemos con este segmento, que nos parece esencial, porque la pirámide hay que hacerla crecer desde la base y hay que estar, y lo hacemos entre todos. Y sin más, lo primero que yo quería compartir, o que compartierais con nosotros, mejor dicho, es ¿por qué? Pero ¿por qué una compañía que está a la mar de tranquila en su casa tiene que complicarse la vida para salir al mercado? ¿Qué motivos? ¿Qué habéis buscado? Vamos a empezar, si te parece, con Diego, con Gigas. En vuestro caso, ¿qué os animó a convertiros en una empresa cotizada? Pues, hombre, la mar de tranquilos, una startup nunca es una definición que yo utilizaría, pero por aquel entonces nosotros en el 2015 estábamos buscando financiación, teníamos ya 3 fondos de Venture Capital en nuestro accionariado, teníamos, bueno, pues opciones de hacer alguna financiación más con fondos españoles, habíamos visto algún fondo internacional, pero
El BME Growth, por aquel entonces el MAP, vimos que nos daba tres grandes ventajas. Una, obviamente, la de la financiación. Y así fue, salimos a cotizar y levantamos algo más de 4 millones de euros, que era un poco lo que estábamos buscando. La segunda, que para nosotros era muy importante, es un elemento de credibilidad, un elemento reputacional, porque nuestro negocio de alojamiento de servidores en la nube y de telecomunicaciones va orientado a empresas. Y por lo tanto, pues para que una empresa ponga sus datos en nuestras manos, pues nos daba ese sello de credibilidad, esa visibilidad que comercialmente nos ha funcionado muy bien. Y luego lo tercero es que nosotros veíamos que nuestro segmento era un segmento muy fragmentado y que podíamos crecer comprando compañías, que podíamos crear valor en el crecimiento inorgánico, y entonces lo vimos como una herramienta buenísima para comprar compañías y tener una moneda de cambio que nos permitiera pues también pagar parte del precio en acciones, como efectivamente así luego ha sido, y ha sido una parte muy importante de nuestro crecimiento, y lo hemos utilizado en varias adquisiciones, incluso alguna mayor que nosotros mismos. Sí, luego podemos profundizar eso, porque la verdad es que vuestra trayectoria ha sido muy interesante. Me recuerda mucho también antes en la mesa anterior lo que mencionaba David sobre Green Energy, ¿no? Y de la intensidad de la utilización. Bueno, Alfonso, desde Axon Partners y con ese doble gorro que decíamos, ¿no? ¿Qué os animó a vosotros y qué veis vosotros que puede ser interesante para compañías que están en vuestro portfolio como razón para aproximarse al mercado? Bueno, buenos días y gracias por invitarme, Jesús y el regulador. Nosotros somos un convencido del mercado, un poco de acople, ¿no? Pues somos un convencido del mercado al punto de que nosotros mismos hemos decidido cotizarnos, ¿no? Y que muchos de nuestros productos de inversión están enfocados a empresas del mercado. Si bien somos una compañía que, desde el punto de vista de nuestra pata de inversión, empezamos haciendo solo y exclusivamente Venture Capital y Private Equity, ¿no? ¿Por qué hemos tendido a eso? Las razones son múltiples, algunas las acaba de apuntar Diego, o sea, al final es un tema de acceso de financiación, un tema de incrementar el perfil de la compañía, un tema de adquisiciones. Por ejemplo, en el caso nuestro también era el poder tener la capacidad de incorporar a la accionariado de la compañía. Nosotros somos una compañía a nivel Axon, una compañía de servicios, una compañía de personas, y cuando las compañías de personas crecen, pues no puede estar el capital solo en los fundadores para que haya consistencia a largo plazo, ¿no? Entonces, la forma de dar acceso a gente que viene pujando fuerte dentro de la organización de Axon era pues darles acceso al capital de la forma más generosa posible por parte de la compañía, que es con una acción que está cotizada y que eventualmente, si en un momento dado decide ese empleado o ese socio, ¿no? Pues hacer líquida, pues puede venderla de una forma mucho más fácil que si fuera una compañía que siguiera privada donde tienes un accionista de control, ¿no? Con lo cual los motivos son múltiples. Desde el punto de vista de inversión, nosotros hemos puesto en marcha un par de fondos ya que están enfocados a invertir en este tipo de compañías que están específicamente cotizadas. ¿Y por qué? Porque encontramos que hay compañías más interesantes en los mercados cotizados en muchas ocasiones que en los mercados no cotizados. En mercados de este tipo, me refiero, ¿no? Compañías que a lo mejor no han podido financiarse con un Venture Capital o con un Private Equity porque estaban en un ciclo donde no cuadraba específicamente con los tics de boxes que la compañía, que esos tipos de inversores no buscan. Pues no sé, en Venture Capital compañías a lo mejor no con P&Ls muy altos, pero con unas tasas de crecimiento muy altos, ¿no? O en el Private Equity, compañías que tengan ya unos niveles de EBITDA muy grandes. Pues de repente hay compañías que están por ahí en medio, que no son del apetito extremo de unos y de otros, y que encuentran en el mercado pues un inversor que es distinto a ese perfil y que sí que busca ese tipo de perfil de compañía. Nosotros es lo que hacemos en ese tipo de fondos, pues son compañías que nos gustan más desde el punto de vista de estrategia, porque a lo mejor están en tierra de nadie y eso las hace más atractivas desde el punto de vista de valoración, desde el punto de vista de oportunidad de crecimiento. Y con ese convencimiento, pues que hemos puesto un par de vehículos que no solo invierten en el mercado, sino que también llevan algunas compañías al mercado para poder fortalecer sus procesos de salida a bolsa, ¿no?
Muchas gracias. Elías, ¿qué les decís entonces, aparte de lo que nos cuentan nuestros compañeros, a una compañía cuando os sentáis con ella y analizáis conjuntamente por qué hay que salir al BM Growth, ¿no?, a bolsa? Bueno, yo creo que es una alternativa para empresarios que pueden ver que no disponen ellos mismos de los recursos suficientes para hacer crecer la empresa. Es una fuente de financiación. Y es un salto también cualitativo. Yo creo que BM Growth ayuda a las empresas a ser más fuertes en un entorno competitivo cada vez más complejo, donde es muy importante tener el talento, y David antes hacía referencia a lo que le ha ayudado para atraer y para retener talento. Entonces es una opción, no es para todo el mundo, no todas las empresas pueden tampoco presentar propuestas de inversión atractivas a los inversores, pero hay dinero y hay inversores y empresas para poner ese dinero. Entonces, yo creo que es un proceso de reflexión que lo que tiene que hacerlo es el empresario en primera persona. O sea, hablar con otras empresas que ya han salido y hacer un análisis de si es una decisión acertada para él o no. Afortunadamente, el mercado ya está funcionando. El mercado, que cuando hicimos la incorporación de Gigas con Diego, que fuimos muy afortunados porque es una empresa excelente, pues ahora está mucho más maduro y los inversores tienen más confianza en el mercado y hay empresas cada vez mucho más serias que permiten, bueno, pues que esté funcionando. Entonces, es un proceso, como digo, de convencimiento. Muy bien, muy bien. Hablamos un momento de la experiencia que habéis tenido. Vamos a darle un pelín más de color, porque Gigas, que por cierto desde el 2015 yo creo que su valoración de mercado se ha multiplicado por 10 o algo más, ¿no? O sea, que es un magnífico éxito, ¿no? Pero habéis hecho muchas cosas en el mercado entre tanto. Cuéntanos así en un minuto, ¿no? Todos los flashes que recuerdas de cómo habéis aprovechado los mercados, ¿no? Pues, a ver, nosotros salimos a cotizar en noviembre del 2015, hace algo más de 7 años. Efectivamente, el valor ha crecido mucho, las ventas, los ingresos, estamos en 20 veces más o menos lo que estábamos haciendo por aquel entonces. Éramos una empresa muy, muy pequeña. Desde entonces captamos la financiación de la salida y luego hicimos un par de ampliaciones de capital posteriores dinerarias. Hemos hecho también varias ampliaciones de capital no dinerarias para intercambiar acciones en algunas adquisiciones. Hemos ido comprando 9 compañías. Empezamos en el 2018 y hemos ido acelerando. En los 2 últimos años hemos comprado 5 compañías. Hemos hecho una emisión también de bonos convertibles, con lo cual, bueno, pues la verdad es que el mercado nos ha ido dando todas las herramientas que hemos ido necesitando para crecer, y que sin esas herramientas pues hoy no seríamos la compañía que somos, ¿no? Cuando salimos a cotizar no teníamos EBITDA, ahora acabamos de cerrar por encima de 16 millones de EBITDA. Entonces, bueno, pues hemos hecho todas esas etapas y la verdad es que gracias a salir al mercado estamos muy satisfechos. Muchas gracias. La verdad es que quien quiera saber cómo se multiplica por 20 la cifra de negocio en 7 años, que le pregunte a Diego. Muy sencillo, como habéis visto, ¿no? Bueno, cuando trabajáis, Elías, con una candidata, ¿no?, para salir al mercado, fue Gigas en su momento, ¿qué requisitos dirías que tienen que reunir para tener éxito, para presumir que se puede tener éxito? Bueno, yo creo que el primero es que la empresa tenga una propuesta de inversión que sea atractiva. O sea, que sea una empresa que tenga un horizonte que le permite pensar que va a crear valor y que, por lo tanto, está invitando a inversores a participar en esa construcción de valor, ¿no? Luego, que entienda también la trascendencia de la decisión. O sea, porque, como decía David también antes, dejas de ser un empresario que tú te rindes cuentas casi a ti mismo y empiezas a rendir cuentas al mercado. Y eso te obliga a profesionalizar la empresa y a entender, bueno, pues que hay una serie de cuestiones que tienes que estar preparado, tienes que ser transparente y sobre todo tienes que crear confianza. O sea, el factor clave de éxito de cara a contar con el apoyo de los inversores es la confianza. Entonces, yo creo que eso se ve rápidamente. Hemos trabajado con empresas donde la voluntad era altísima, caso clarísimo de Gigas, y en algunas pues ha sido
algo más complejo, porque evidentemente, por ejemplo, el propio gobierno corporativo, pues dices, oye, ¿qué necesito tener aquí? Bueno, yo creo que lo tienes que ver en positivo. O sea, yo creo que un buen gobierno corporativo te va a ayudar, como decía David, a no dedicarle el 25 o el 20% de tu tiempo a todas estas cuestiones y a estructurar la empresa y a dar un salto cualitativo en lo que puede ser la empresa desde el punto de vista profesional, ¿no? Sin duda, sin duda. Y vosotros, para seleccionar compañías que puedan luego encajarse, Alfonso, en ese camino hacia el mercado, ¿qué les pedís? ¿Cuál es vuestro olfato? Bueno, nosotros somos un inversor de capital crecimiento y, por tanto, lo primero que buscamos es una compañía que pueda crecer, que esté en un mercado que tenga una tendencia positiva y que, por tanto, la compañía no tenga que estar luchando contra el mercado, sino que se suba en un mercado que ya de por sí ponga las cosas un poco más fáciles que lo difícil que es en general negocio, ¿no? Y el segundo es que nosotros, como somos un inversor de capital crecimiento, somos socios de empresarios y, por tanto, buscamos un buen empresario. Un buen empresario desde el punto de vista personal, o sea, queremos estar asociados a buena gente, y desde el punto de vista profesional, o sea, gente que hace delivery y que es capaz de ejecutar, ¿no? Esas son las dos. Después, desde el punto de vista de industrias, pues somos agnósticos, porque hay muchas industrias que crecen, ¿no? Pero si esos dos factores están, la oportunidad de inversión para nosotros es clara, y el resto, pues intentamos contribuir en la medida de lo posible en todo lo que podemos, que es con un poco de nuestro capital, y después, pues al final nosotros tenemos mucha experiencia desde el punto de vista de desarrollo corporativo y de money y de gobernanza, que creemos que este tipo de empresas pequeñas todavía pues necesitan mejoras, ¿no? Y cuando se incorpora un inversor institucional como nosotros, ya sea anclando una IPO, como hemos hecho recientemente en Italia con RDUE, ya sea pre-IPO, como hicimos con Holaluz para sacar la bolsa, o ya sea post-IPO, pues como tenemos alguna participación en el MAP en otras compañías como Arteche, pues donde podamos realmente además ayudar a esos empresarios que ya de por sí tienen un trabajo muy... Cuando le preguntaban a David cuánto tiempo dedicas a tu parte corporativa, pues es que con todo lo que hay que hacer, 25% es un montón. Entonces nosotros intentamos ayudar en que ese 25 sea 24 y ese 1%, pues mira, que se lo ahorra, ¿no? Y así la compañía va mejor. Ya, claro. Oye, sigo contigo porque eres el que tienes la experiencia más reciente de salida hace unos pocos meses, ¿no? ¿Cómo de complejo o de esforzado lo recuerdas? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Se puede mejorar? En nuestro caso, como hemos hecho, o sea, aparte de nuestro IPO, unos cuantos en nuestra vida, pues ya es un poco como que tenemos el manual y lo tenemos bien identificado, ¿no? Entonces es más fácil, ¿no? Al punto de que hemos hecho el nuestro en el peor momento de mercado y fuimos capaces de sacarlo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que hay firmas que te ayudan mucho, como puede ser Renta 4, también bueno, otras que participan en el mercado de forma continua y son gente que hacen 5 o 10 salidas al año, y el empresario, siempre y cuando confíe en la firma que ha seleccionado, con abogados como Javier, es fácil también sacar las operaciones adelante, pues salen. Hay mucho trabajo porque al final hay parte regulatoria, hay parte legal, hay parte de due diligence, es un momento de tensión importante, la compañía, pues la parte financiera de repente se transforma porque el auditor, que no tenía ningún problema en firmar cuentas cuando no era cotizada, cuando pasa a ser cotizada parece que es una compañía distinta, y bueno, pues eso hay que gestionarlo, y después te tienes que hablar a lo mejor con 50 o 100 inversores como mínimo, ¿no? Que en un roadshow pues que dedica tiempo, ¿no? Pero nada que en buenas manos, o sea, lo que tienes que ir con buena gente de nuevo, buenos profesionales de asesores de colocación y jurídicos para poderlo llevar, no es ni la primera ni la última IPO que se va a hacer. Está claro, está claro. Muchas gracias. Y Diego, vosotros erais una compañía, hay que decirlo, muy pequeña en aquel momento. Me refiero que el número, no me acuerdo cuántos empleados teníais, pero ahí no había... 20 y poco, yo creo. 2 docenas, ¿no? Mal contados. ¿Esto cómo lo recuerdas tú? Tu incorporación al entonces MAP, ¿no? Ahora BMW, Sí. ¿no?
Hombre, yo lo recuerdo como una etapa muy, muy ilusionante. La verdad es que me divertí muchísimo, trabajamos mucho también. Es un tema, pues, que hay que ser sincero, o sea, lleva mucho trabajo, ¿no? Y hay que hacer muchas cosas. Pero efectivamente, si te rodeas de buenos asesores, y ahí nosotros estábamos en muy buenas manos, teníamos a Renta 4, todo el equipo de Elías, teníamos a PwC con Javier Mateos, y la verdad es que, bueno, pues nos ayudaron muchísimo. El roadshow lo tuvimos en septiembre, con lo cual el verano fue muy entretenido. Yo me podía recitar casi las cláusulas del DIM de memoria, de tantas vueltas que le dimos. Pero luego te sirve también muy bien para estructurar un poco la estrategia de la compañía y plasmarla en un documento, ¿no? Entonces, a nosotros, aparte del proceso en sí, internamente nos sirvió mucho. Nos sirvió mucho para conocernos mejor, para escribir un poco la visión que teníamos y compartirla y acabar de refinarla. Entonces yo lo recuerdo pues como una etapa muy ilusionante, ¿no? Es un poco, tienes tus altibajos porque hablas efectivamente con muchos inversores y a algunos les encaja, a otros no, y en fin, emocionalmente es intenso, ¿no? Pero bien. Está claro. Muchas gracias. Elías, por cierto, vosotros además de asesor registrado en Renta 4 sois colocadores, sois coordinadores muy activos en muchísimas operaciones de salida al mercado. Si me permites, hagamos un momento de abstracción a la coyuntura actual y de los últimos meses, ¿no? ¿Qué nivel de, pasando un poco al mundo del inversor, al otro lado de la mesa, qué nivel de receptividad habéis visto vosotros en los inversores? ¿Qué tipo de inversores? ¿Quiénes son los que ponen dinero aquí en empresas de BM Growth, ¿no? Sí, el nivel de receptividad es creciente. O sea, lo que nos hemos dado cuenta es que a medida que han ido saliendo cada vez empresas pues, con más consistencia, con más también a veces más tamaño, y han visto de las historias de éxito los inversores, ¿no? Han visto Green Energy, han visto Gigas, pues los inversores han empezado a prestarle atención a este mercado, que al principio el inversor estaba quizás algo a la defensiva, porque al final es una empresa más pequeña, el gobierno corporativo pues es el que es, el equipo profesional es el que es y demás, ¿no? Yo creo que si haces las cosas bien y seleccionas bien las empresas, y las empresas tienen una propuesta de inversión atractiva, hay dinero. Hay dinero de todo tipo de inversor. Como tú decías antes, han levantado más de 1.000 millones en este mercado, o sea que hay dinero. Los inversores institucionales empiezan a ponerle cierto foco. Lola estuvo antes, Santander Asset Management es un inversor bastante activo en BM Growth, Axon es un fondo especializado para también empresas de BM Growth. Inversores profesionales, incluso gente que está en el ámbito de la banca privada, pues ya ve que, bueno, ¿por qué no voy a invertir 50.000 euros o 100.000 euros en Gigas si pienso que es una buena compañía, ¿no? Y yo creo que eso es creciente. Evidentemente, tienes que generar esa confianza. O sea, cada caso es distinto, cada incorporación es distinta, pero afortunadamente el mercado ha ido a más. El caso, por ejemplo, de 2021, antes de la dichosa invasión, de Singular y de YIC, que fueron dos colocaciones que hicimos, hubo 6 veces sobresuscripción. O sea, fue una cosa increíble. Cerramos los libros en día y medio. O sea, una cosa inaudita. Efectivamente, dos muy buenas compañías, muy serias, y los inversores lo ven. La clave es la confianza. La clave es la confianza y ser muy honesto. Yo creo que el inversor lo que le pide a las empresas es ser honestos en lo que están presentando, ¿no? Está claro. Además, eso me recuerda que antes lo ha comentado Lola Solana, aquí no se invierte en mercados, se invierte en compañías. Y si me apuráis, en un mercado de pymes todavía más. Se invierte en compañías y se invierte en personas y en equipos, ¿no? Y Alfonso, además de ser compañía cotizada y Venture Capital, sois partner nuestros en el entorno premercado, ¿no? Y además me gustaría que nos contases, antes has hecho una referencia muy rápida, ¿qué tarea o cómo hacéis vosotros en ese vehículo para invertir en compañías con idea de que puedan salir a un mercado? Porque eso es bastante novedoso. En España, desde luego, vuestro fondo ha sido el primero que hace específicamente eso, ¿no? Sí, bueno, o sea, al final, cuando decía antes David que había que ir a las escuelas de negocios y explicarle a los empresarios que salir a bolsa debería ser una aspiración, ¿no? Estoy de acuerdo,
porque nosotros vemos un montón de empresas en mercado privado y eso de la bolsa, en el 95% de los casos, es como que le hablas de Marte, ¿sabes? La gente tiene sus problemas, va a su banco a pedir una línea de financiación y eso de la bolsa parece que va solo con Botín, pero con el empresario de Zaragoza que está ahí luchando, pues como que no va con ellos, ¿no? Entonces, nuestra función muchas veces es identificar esas compañías, también lo hacen los bancos colocadores, ¿no? Como puede ser Elías, ¿no? La diferencia es que nosotros pues, las identificamos y a veces terminamos invirtiendo con ellas para ayudarles a ir a la bolsa. Y les explicamos primero que eso es posible, les compartimos el sueño con ellos y les ayudamos en el camino, ¿no? Y en el camino ya no es solo, o sea, el camino es más fácil si vas con un socio que lo ha hecho antes, si vas con un socio que pone su capital, porque la compañía se puede preparar mejor que si vas a pelo, a lo mejor como lo hizo Diego en su momento, ¿no? O sea, pues si has tenido a alguien durante 12 meses que pues, te ha puesto dinero por adelantado, que le ha dado solvencia a la historia, que te ha permitido a lo mejor hacer la primera adquisición y eso ya pues demuestra un track record y que te ha permitido mejorar la gobernanza y tal, pues haces el camino más fácil. Nosotros pues es lo que le explicamos a algunos de los empresarios y nos sentamos con ellos y decimos, bueno, queremos invertir aquí, queremos ayudarte a salir a bolsa. Lo primero muchas veces es, ¿cómo? ¿A qué? ¿Sabes? Y después le explicas y la gente se ilusiona. Nosotros tenemos una participación, una compañía en Zaragoza, por ejemplo, que se llama Libelium, entramos hace un año, compañía de Internet of Things, que ahora hemos hecho una adquisición de una compañía en Murcia que se llama Hopo, y esos dos empresarios, o sea, yo creo que se levantan y se acuestan ahora mismo con la fecha de cuándo van a salir a la bolsa. O sea, todavía no están preparados, pero es lo que más ilusión les hace dentro de sus próximos 24 meses, ¿no? Claro. Y entonces un aliciente para seguir empujando a la compañía, ¿no? Y eso es lo que intentamos catalizar nosotros. Muy interesante. Has mencionado una metáfora que me gusta mucho, que es la del camino, ¿no? Pero el camino, ¿no? El camino a la bolsa, tal. Pero es que el camino, no, o sea, la bolsa no es, yo no lo percibo así, o el BMW no es un destino, no es el final del camino, es una etapa en el camino, ¿no? Y luego hay que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, esta introducción poética es para Diego, ¿no? Que es, después de ese camino y llegas un poquito con la lengua afuera, empiezas otro camino y empiezas otro camino con otros socios, con un montón de inversores que no estaban por allí y otros que se van incorporando. ¿Cómo habéis visto vosotros esa convivencia con accionistas que tienen intereses y plazos no necesariamente iguales que los fundadores, que los empresarios, ¿no? Y cómo habéis conseguido conciliar, ¿no? esos dos ámbitos, si es que lo habéis conseguido? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿y eso cómo se traduce luego en el día a día, en términos también de intercambios, de liquidez? Algo que es importante, no sé si tanto en este tipo de compañías, pero que también es muy apreciado. Bueno, hay que dedicarle tiempo, o sea, es parte de lo que significa estar cotizados, que es dedicarle tiempo precisamente al inversor, a preparar información, a ser muy transparentes. A nosotros nos gusta dar mucha información, nos gusta ser muy transparentes, lo hicimos desde el primer día que nos planteamos pues, dar información trimestral, damos un presupuesto a principios de año trimestralizado para todo el año, o sea, yo creo que es, como decía antes Elías, la relación de confianza. Y para tener una relación de confianza, para mí lo más importante es decir lo que vas a hacer y luego ir ejecutándolo. Y cuando los inversores van viendo que, oye, pues esta compañía dijo que iba a hacer esto y más o menos hizo eso, pues se van generando esas relaciones de confianza. Y vas hablando con gente y contándoselo. Y nosotros, pues, cuando salimos a cotizar, incluso antes, pues hablábamos con gente, no, sois muy pequeños. Le digo, ya lo sé, pero déjame que te cuente la historia y lo que vamos a hacer. Y entonces, pues cuando a los 3 años pues ya no éramos tan pequeños, pues ya teníamos un track record, ¿no? Entonces, para mí es dedicarle tiempo, ofrecer mucha información, ser muy transparentes y eso al final pues lo que hace es que todo el mercado tenga una buena información para precisamente tener esos plazos, poder satisfacer sus plazos y generas liquidez. O sea, de forma natural generas liquidez.
Y la verdad es que nosotros, pues oye, es uno de los temas que en el BM Growth pues hay gente que le preocupa la liquidez. Nuestra experiencia es muy buena a nivel de liquidez. También es cierto, tenemos bastante free float, o sea, y nos hemos preocupado. Eso también es un trabajo que hemos hecho en las ampliaciones de capital, precisamente en buscar pequeños accionistas, en tener una difusión. Y en los últimos 3 años estamos con un volumen por encima de 100.000 euros de media diaria, que no está nada mal. O sea, hay empresas en el continuo que están por debajo. Entonces, bueno, pues como todo hay que dedicarle tiempo y esfuerzo y ir plantando, dando información y trabajando a los inversores para que puedan tomar sus decisiones y ir entrando y saliendo en la compañía. No cabe duda. Elías, ¿algún mensaje sobre la liquidez para los valores que vosotros asesoráis? Yo creo que lo ha dado ya Diego. O sea, yo creo que la liquidez es algo que hay que ir construyendo. O sea, esto no va del proceso de incorporación, encuentro inversores, entran y me olvido, ¿no? O sea, la compañía tiene que seguir dando a conocer lo que está haciendo, reiterar su propuesta de inversión, y si las cosas van bien y va viendo ese delivery, la compañía va haciendo lo que decía que iba a hacer, nuevos inversores van a tener interés en la compañía. Entonces, hay que dedicarle tiempo, como decía Diego, esfuerzo. El Equity Research ayuda mucho porque es una forma de contar más ordenadamente y por terceros lo que es la compañía, participar en los foros que organiza BM Growth, en otros foros que se organizan y dedicarle tiempo. Vamos a ver, si tú tienes una propuesta de inversión interesante, que crees que a los señores que entraron el día 1 le puede dar una TIR su inversión de lo que sea, del 12 al 40, a lo mejor un año más tarde igual ya no llegas al 40, pero piensas que a lo mejor puedes ofrecer el 25. Pues tú cuéntaselo a la gente es libre de comprar o no comprar. Entonces, yo creo que hay que dedicarle tiempo, o sea, y además hay que dedicarle una palabra que siempre suena cursi, pero que hay que dedicarle cariño, o sea, porque es un tema que hay que hacer con verdadero cariño. Tú estás invitando a otras personas a que participen en tu empresa. Algunos de los que entren a lo mejor son jugadores del casino, fenomenal, pero luego tendrás muchos ahorradores, mucha gente que confía en ti y que está encantado de seguir contigo y hasta el día que tú vendas la empresa. Y eso es importante transmitírselo de forma continuada a los inversores. No cabe duda, estoy de acuerdo. Por cierto, una de las posibilidades, se ha hablado en la mesa anterior, pero bueno, yo creo que es interesante vuestro punto de vista también, de las compañías que están en el BM Growth es cuando se van musculando, ¿no? Pasar al continuo. ¿Cómo de realista es esa aspiración, Diego? Antes hablabas del camino, yo creo que es parte del camino, ¿no? Yo no lo veo como un objetivo y muchas veces pues me han preguntado la gente, oye, ¿tenéis como objetivo pasar al continuo o cuándo vais a pasar? Para mí no es un objetivo, yo creo que es una consecuencia. Entonces, si vamos haciendo las cosas bien, el negocio va creciendo y vamos ganando tamaño, pues llegará un momento que tendrá más sentido que estemos en el continuo. Pero lo veo casi como una consecuencia de ese camino que tiene la compañía que un objetivo per se, ¿no? Y además, en el BM Growth nosotros estamos muy cómodos, ¿no? Más de cómodos, sí, claro. Ya intentaremos que y nos tratáis muy bien. Bueno, a ver, para que haya un ratito para preguntas, voy a pediros ir un poquito concluyendo con un mensaje para muchas compañías que tenemos la suerte de que nos están acompañando hoy aquí en la sala y también a través de Internet. ¿Qué les vais a decir a estas compañías que hoy nos acompañan? ¿Merece la pena este camino de salir a bolsa? Alfonso, si quieres empezar tú. ¿Qué voy a decir yo, no? No lo sé. Sin duda merece el camino, merece la pena. No es para todas las empresas y para todo el mundo, pero en cambio es para algunas que es el mejor camino, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Pues hay compañías que si quieren tener un plan de crecimiento y no encajan necesariamente pues con un fondo de private equity o con un fondo de venture capital o con la banca tradicional o lo que quiera que sea, pues esto es una alternativa adicional, ¿no? Una alternativa muy buena y que es muy amplia, ¿no? Y que desde luego es el principio de un camino muy largo por repetir el tema del camino, ¿no? Elías. Sí, quizás lo que tú decías al principio, que no mitifiquen esto, o sea, que no piensen no es para mí.
Evidentemente, si tienes 4 millones de ingresos, pues a lo mejor no es para ti, ¿no? Pero con un cierto tamaño, yo creo que BM Growth posibilita, pues lo decía antes David, que es historias de éxito, o sea, y sueños. O sea, la verdad es que formar parte de este ecosistema de BM Growth pues es muy gratificante, porque ves historias como las de Diego. O sea, Diego ha crecido como empresario, como profesional, y bueno, tú lo has visto, y ha creado valor. Que un poco la clave de aquí de todo el asunto es crear valor, hacer empresas más fuertes. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es hablar con personas como Diego, como David, con la experiencia que tiene también Axon, o sea, entender qué me puede aportar a mí. La historia de Atrix Health es muy reveladora. Atrix Health, que ya está en el primer mercado, durante su etapa en BM Growth levantó 100 millones de euros. 100 millones de euros, no 5, no, 100. 50 en equity y 50 en deuda. Y bueno, posibilitó una historia pues inicial, que tenía Santiago de Torres, que tenía Isabel y que compartieron con nosotros muy al principio, de, bueno, nos gustaría hacer esto, y lo han hecho. Y por eso digo que no es para todos los empresarios, como muy bien decías antes, es para algunos, pero yo creo que tienen que hacer sus deberes y ser ellos los primeros que se convenzan y que lo deseen, estar en el mercado. Y la verdad es que hay muchas empresas ahora. Es un mercado demasiado desconocido todavía. O sea, la gente no conoce las historias y se cree que es muy complicado, que es muy difícil. No, es perfectamente accesible. En España, empresas de mucho tamaño no hay tantas, y por eso a lo mejor las incorporaciones al primer mercado son más limitadas, pero empresas muy buenas de 80, 120 millones de euros hay muchas. Y empresas que pueden crecer internacionalmente, que pueden ser muy fuertes, y el mercado te ayuda a eso. O sea, la gran diferencia de muchas veces del mundo anglosajón y el nuestro es el acceso al mercado de capitales, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Diego, y en primera persona, que tú cuando alguien te pregunta sobre esto, ¿qué le dices? Bueno, pues yo ya comentaba que la experiencia nuestra no puede ser mejor, con lo cual yo animo a todo el mundo que encaja en el mercado, ¿no? Y esto, tanto Alfonso como Elías, no es un tema para cualquier empresa, pero si encajas porque tienes unos planes de crecimiento, porque tienes una expansión, pues los animo tremendamente. Nuestra experiencia ha sido muy, muy positiva. Gigas no sería hoy la Gigas que es y tendría el tamaño que tiene si no hubiéramos salido a cotizar hace 7 años. Y luego, además, a nivel personal, pues es muy ilusionante, ¿no? A nivel personal, no solo mío, sino de todo el equipo. Sí. O sea, el estar aquí en el parqué y el que todos los empleados tuvieran acciones de la compañía y se sintieran mucho más parte de ello, pues es un momento en la vida muy, muy gratificante, ¿no? Así que yo lo animo a todas aquellas empresas, y yo siempre encantado de si alguno lo está pensando, alguna empresa, y quiere comentarlo, vamos, contactarme, y yo encantado tendré una charla con vosotros. Pues es un ofrecimiento muy valioso, muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos unos minutos todavía para hacer algunas preguntas. No sé, Ángel, si... Muchas gracias, Jesús. Muy interesante la mesa, por supuesto. Sí, tenemos un par de preguntas, creo que nos va a dar tiempo. Alguna de aquí, concretamente de la audiencia. Y la pregunta dice si la regulación actual no debería de permitir o favorecer a los inversores invertir en este tipo de empresas como la Tibes, como BM Growth, y no ser tan restrictivos para este tipo de entidades que cotizan en estos mercados. A cualquiera de vosotros. Bueno, si quieres arranco yo, ¿no? Yo creo que no es una regulación restrictiva en términos de la operación en el trading, pero sí es cierto que para las operaciones de primario, es decir, cuando se ofrece una ampliación de capital, se suelen seleccionar, no necesariamente, pero en un porcentaje muy elevado, inversores cualificados. Pero la verdad es que luego en el mercado secundario, en principio está abierto a cualquiera que sea consciente de que las compañías que hay aquí pues son más pequeñas, van a intentar crecer muy rápido, pero en el camino inevitablemente hay riesgos, ¿no? Y hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que eso es una labor que cada vez se hace mejor por parte de los propios intermediarios, que filtran el perfil como deben hacer, ¿no?, de sus inversores. No sé si se refería a eso. Si puedo, sí, claro, complementar una cosa. No sé, con la experiencia de la persona que ha hecho la pregunta. Mi experiencia es que la regulación es
muy friendly y es la que tiene que haber y no es ningún tipo de obstáculo. O sea, salir a bolsa en el BME tiene un proceso, como he explicado antes, y cierta intensidad, pero vamos, o sea, es bastante llevadero y muy bien gestionado. Y eso ayuda, porque es importante entender, por ejemplo, nosotros que invertimos también en compañías en privado, porque tenemos fondos de private equity puros y duros, el trabajo que tengo que hacer cuando voy a tomar una decisión en esas compañías es a lo mejor 3, 4, 5 o 10 veces más que cuando tomo una decisión para invertir en una compañía en una salida a bolsa, ¿no? Porque al final, gracias a esa regulación, hay un montón de aspectos que yo no me tengo que preocupar como inversor a la hora de tomar una decisión de inversión. ¿Y puedo tomar una decisión de inversión? Pues, por ejemplo, en una IPO, en una compañía en Italia que hemos entrado recientemente, que se llama Redue, en 2 o 3 semanas, en lugar de a lo mejor en 3, 4 o 5 meses, pues porque al final todo lo que es la parte de gobernanza, el propio proceso y el regulador de aquel país en ese caso se ocupa de que yo no tenga que estar preocupado como tendría que hacerlo si fuera solo una inversión en privada. Y por otro lado, como digo, pues o sea, no pensemos que la regulación aquí es que nos están machacando, no sé los señores que están en el IBEX 35, pero desde luego en el caso del BME pues es la mínima indispensable, podría decir, vamos. Ángel, yo quisiera añadir, quizás no es tanto del lado de los inversores, quizás como del lado de las empresas. O sea, una de las tareas del asesor registrado en el proceso de incorporación es pronunciarse sobre la idoneidad de la empresa para estar en un mercado, para dar entrada a inversores que están ahí fuera, ¿no? Entonces, quizás ahí es donde yo veo que está la clave del éxito. O sea, al final, este mercado, si va a funcionar y si funciona bien, va a ser porque haya una colaboración ganadora entre las empresas que quieren pues, beneficiarse de este mercado y los inversores que depositan su confianza y quieren una rentabilidad. Entonces, claro, hay que tener cuidado pues, de que la empresa pueda justificar, digamos, sus obligaciones de cara al mercado. O sea, yo casi pienso que para que funcione casi más descansa en el lado de la empresa. O sea, incorporar empresas, pues entre comillas, serias. O sea, empresas que realmente merezcan estar en el mercado. Pues yo creo que nada más, porque no tenemos tiempo para más. Agradeceros a toda la mesa. La verdad es que, como las anteriores, ha sido un completo éxito. Muchísimas gracias.